Muy bien. Y pues vamos a la palabra y yo estoy muy contento de poder compartir contigo el día de hoy. Dios ha estado hablando a mi corazón estos días y sin duda sé que lo que Dios nos habló a lo largo de estas últimas 4 semanas acerca de la importancia de dejar un legado tiene como fin el hecho de que tú y yo podamos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Y tal vez tú no lo sabías, pero dejar un legado no solamente es dejar algo seguro en la vida de tus hijos, valores, principios, convicciones arraigados en la vida de tus hijos, sino también el hecho de que podamos juntos glorificar a Dios. Amén. Porque el hecho de glorificar a Dios es una de las razones principales por las cuales estamos nosotros aquí. Cuando el enemigo se llenó de orgullo, Satanás o Lucifer, ¿verdad? Se llenó de orgullo y el Señor lo desterró del cielo. Él estaba dedicado a glorificar a Dios por todo. Era música, era exaltación a Dios. Pero cuando subió el orgullo en Lucifer, entonces el Señor lo destierra y entonces el Señor se creó para sí al ser humano. Y henos aquí esta mañana glorificando a Dios, porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha rescatado, nos ha librado del pecado y de la muerte, nos libró del castigo que merecíamos por nuestro pecado y hoy podemos levantar las manos, glorificar, aplaudir, danzar, porque Dios es bueno y fiel con nosotros. Amén. Y cuando nosotros entendemos esta parte, cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos principios, convicciones y todo, si nosotros no enseñamos a honrar a Dios, de nada va a servir el legado que podemos dejar, porque solamente serán normas y principios y cosas que tienen que hacer sin llegar al punto de honrar a Dios. Para nosotros enseñar y dejar un legado correcto, tú y yo necesitamos honrar a Dios con lo que hacemos. Y ese es el tema de esta mañana, honrando a Dios con lo que hago. Te voy a decir porque si tus hijos y mis hijos nos ven honrando a Dios, no van a tener problema para generar convicciones y tener la fe suficiente para seguir caminando conforme al propósito de Dios. Y 1 Samuel 2, versículo 30, habla precisamente de este principio de honra, donde está el profeta Samuel, está hablando acerca de esto que Dios hace y sobre nuestras vidas por honrarle. Y ahí en el versículo 30, si me acompañas, dice: por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice. ¿Quién dice? Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios, está diciendo, no estaba diciendo el profeta, estaba hablando Dios a través del profeta. Y entonces Dios dice lo siguiente: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Honraré a los que ¿qué? A los que me honran, y despreciaré a los que ¿qué? A los que me menosprecian. Y aquí estaba hablando de algo muy importante con respecto a los levitas, a la gente que trabajaba en el templo. Pero se levanta una generación que estaba buscando honrar a Dios. Y entonces dice: si ellos no lo quieren hacer, hay alguien que sí quiere hacerlo. Y en medio de todo eso nos enseña la palabra que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Y el Señor va a honrar a la tierra por hacer el glorificar a Dios si tú y yo no lo hacemos. Y lo que estaba sucediendo aquí es que en medio del servicio y en medio de trabajar y en medio de permanecer dentro del cuerpo de Cristo o permanecer dentro de una congregación, no implica el hecho de que tú honres a Dios por permanecer dentro de la congregación, sino que tú honras a Dios por medio de lo que tú haces. Donde tu vida es un claro ejemplo de un creer en Dios, de una convicción en Dios, de un saber que Dios es real en ti y que todo lo que hablas y haces tiene que ver con honrar a Dios, mas no sacar un provecho de ello. ¿Estamos? Y en medio de todo esto, los levitas estaban en este proceso de tal manera que cuando se levanta alguien más, la gente a lo mejor podía pensar: es que ¿por qué ellos están haciendo eso? Ellos no deberían de estar haciendo eso. Sin embargo, Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y entonces dice:
Eso no, si ustedes no lo quieren hacer, y si lo quieren hacer a su manera, háganlo a su manera. Pero yo voy a honrar a los que me honran, y tendré en poco a los que me desprecian, o desprecian mis palabras, o desprecian la forma en cómo yo establecí que fueran las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de honra, honra significa dar un respeto y una buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Cuando tú y yo hablamos de esas cualidades, de la dignidad de Dios, de las cualidades morales que tiene Dios, y nos queda a nosotros claro cómo es Él, quién es Él y qué es lo que hace, y que todo lo que hace es bueno. Entonces yo camino honrando a Dios por quién es Él, no por lo que Él hace nada más. Y le doy el respeto que merece, y camino en santidad y camino en libertad, porque Él fue quien proveyó la libertad y cambió mi corazón y limpió mi corazón para que yo pudiera andar en santidad. Y yo le honro a Él por lo que Él hizo en mí, por quién es Él. Y Él tiene un significado, y debe tener un significado en nuestras vidas tan denso, que yo no tenga problema solamente no tenga el problema de honrarle por lo que Él hace, sino por quién es. Él es santidad, Él es amor, Él es misericordia, Él es provisión, Él es sustento, Él es todo suficiente, y es lo que necesitamos para seguir adelante. Y yo honro a Dios no por solamente lo que ha hecho en mi vida, sino porque se ha manifestado tan profundamente que lo único que hago es no nada más respetarle, sino caminar bajo la forma en cómo Él camina. ¿Estás conmigo? El significado bíblico de la palabra honra está derivado del hebreo kabod, y que indica una gloria. El darle gloria al Señor, honrar a Dios, honrar a los padres, según lo que la palabra explica, es glorificar a Dios. Glorificarlo implica alabar, implica estimarlos a través de la obediencia, a través del respeto, a través de la admiración, a través del corresponder al amor que tienen por nosotros y las cosas que hacen por nosotros. Y eso es algo muy importante, porque cuando tú y yo comprendemos el grande amor que Dios tiene para nosotros, y Pablo hablaba acerca de esto en Colosenses 3:17 y 3:23 con respecto a la honra a Dios, y Pablo lo explicaba de esta manera: la forma en cómo honramos a Dios tiene que ver con lo que hacemos. Y cuando tú lo lees ahí conmigo, ahí en Colosenses 3:17 y 3:23, habla de este principio tan extraordinario, y dice: y todo lo que hagan, todo lo que ¿qué? O digan, háganlo como, ¿qué dice ahí? Representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? De Él. Y si tú brincas al verso 23, vuelve a repetir esto otra vez Pablo en otras palabras, por si no nos quedó claro, y dice: trabajen, ¿de qué? ¿De qué manera? De buena gana. Subráyelo ahí en su Biblia, por favor. ¿En qué? En algunas cosas que les guste hacer. Dice: en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para los pues no para los hombres, no para la gente. Y quiero que tú veas el contexto de la parte profunda de estos dos versículos, porque lo que Dios estaba hablando a través de la vida de Pablo hacia nuestras vidas es el hecho de que tú y yo podamos reconocer la obediencia y hacer las cosas como para el Señor, no para los hombres. El hecho de tener una actitud correcta y trabajar en todo lo que haga glorificando a Dios, y que cada cosa que yo hablo, que cada cosa que yo digo, que cada cosa que yo enseño pueda glorificar a Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos versículos encontramos
dos aspectos, y más en el verso 17, que quiero desmenuzar un poco. Y encontramos aspectos importantes. En versículo 3:17 habla acerca de que, y dice: todo lo que hagas o lo que digas, todo lo que hagas o lo que digas, hazlo como representante ¿de quién? Del Señor Jesús. Y tiene varios enfoques importantes que quiero que tú y yo estudiemos o que meditemos esta mañana, porque de ello depende el hecho que podamos honrar a Dios correctamente. Honrar a Dios no es el hecho que hagas el sacrificio para estar en una reunión. Honrar a Dios no es el sacrificio para leer la Biblia durante toda la semana, aunque te quedes dormido la mitad de las veces. Honrar a Dios no solamente es cantar canciones bonitas, o tener un poco de misericordia y ayudar a algunos que están en necesidad. Honrar a Dios tiene que ver con una implicación de que el nombre de Dios se invoque sobre ti mismo, y que eso que Dios se invoca dentro de ti mismo produzca una transformación que haga que mi rostro se parezca al rostro de Cristo. Y cuando yo me parezco a Cristo, comienzo a honrar a Dios, trae en mi vida obediencia. Yo comienzo a honrarle cuando yo obedezco, cuando yo empiezo a hacer las cosas como Cristo las hizo y no como yo quisiera hacerlas. De tal manera que cuando vemos estos en este pasaje como digno representante de Hijo de Dios, y luego al final dice: den gracias a Dios Padre, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Y hay estos aspectos importantes que vamos a ver, y lo primero que encontramos en ellos son las palabras. Todo lo que hables, ¿verdad? Habla de una palabra de congruencia, de cosas íntegras en nuestra vida. Hablábamos desde en octubre, desde del aniversario de la congregación. Hablábamos de Proverbios 27 y hablábamos de este versículo importante: el hombre o el Hijo de Dios camina en integridad, el justo camina en integridad, y benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Sí lo aprendieron? ¿No? Bueno, no se preocupen, en algún momento les voy a dar el versículo para que durante todo el año se lo aprendan. Sabes, aprender la palabra no solamente te ayuda en momentos de dificultad. Aprender la palabra te ayuda a saber que hay un Dios que dice y hace, y en ese Dios creemos, el Dios que dice y hace. Y yo voy a ver la vida de mis generaciones ser benditas, porque me estoy esforzando, primero porque entiendo que Dios me justificó, me hizo justo delante de Él, y de la segunda me estoy esforzando mucho por caminar en integridad y mostrarles a mis hijos qué es caminar en integridad. ¿Para levantarme el cuello? No, para que ellos tengan bendición de parte de Dios. Y entonces, y tal vez puedes decir: pero es que usted es el pastor. Sí, soy el pastor, pero soy hijo de Dios, de la misma manera en que tú lo eres. Y tengo las mismas dificultades o más dificultades tal vez que tú. Bueno, cada quien tiene las peores dificultades del mundo, porque Dios siempre le da las mejores pruebas a sus mejores guerreros. Y todos tenemos las peores pruebas del mundo. Pero cuando hablamos de las palabras, hablamos de cosas de integridad y congruencia. ¿Cómo está tu vida manifestando esas palabras de tal manera que el reflejo de tu hacer se identifica o hace clic con lo que estás hablando? Y eso es muy importante, ¿verdad? A veces vemos y cometemos errores, y tal vez nuestros hijos, nuestra esposa nos ven cometer el error. Y entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción? Todo esto malo que veas, no lo aprende, que esto no se debe de hacer, ¿ok? No lo hagas, porque eso no está bien. ¿Qué termina haciendo? Y eso lo hablamos la semana pasada. Terminan haciendo lo que le dijiste que no hiciera. Y tiene que haber esta congruencia, y a veces tenemos esta parte de confusión dentro de nuestras familias o incluso en nuestra propia vida, y a veces no tenemos esta plenitud que queremos tener porque lo que estamos hablando no concuerda con lo que realmente estamos creyendo. Hebreos 11:6 habla acerca de un principio muy importante, y ayer lo compartí con varones. Este principio dice
dice lo siguiente, lo voy a leer, por favor, ahí me lo pueden proyectar, Hebreos 11:6. Y dice la palabra algo muy, muy, muy importante y certero. Y dice lo siguiente, ya casi llego, ya llegué, ya se me perdió, ya lo encontré. Dice, de hecho, ¿qué dice? De hecho, ¿sin qué? Sin fe es imposible honrar a Dios. Porque no estamos, cuando hablamos de agradar, siempre estamos buscando el qué hacer con tal de agradar a Dios, cuando lo único que necesitamos es ser obedientes. Cuando hablamos de agradar, hablamos de honra. Cuando hablamos de agradar a Dios, tiene que haber un creer en Dios para poder honrar. Tú no puedes honrar a alguien en el cual no crees, porque no hay integridad en sus palabras. Pero te voy a decir algo, Dios es íntegro en todas sus palabras. Por eso te decía hace un momento, tienes que aprender la palabra, porque el Dios que dice, siempre lo hace. ¿Estamos? Y entonces viene esta parte, dice, sin fe es imposible honrar a Dios o agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios, ¿qué necesita hacer? Debe creer. Y yo sé que todos aquí creemos en Dios. ¿Es cierto? Pero tú crees que Él existe. Porque eso es muy importante. El no creer en la existencia de Dios, o a veces que tenemos estas lagunas de ¿será cierto? Y sí irá a suceder. Tú lo puedes ver a lo largo de la Biblia a través de Abraham, a través de Noé, porque no dudaba no explícitamente de la existencia de Dios, pero sí con la manifestación de sus actos de no realmente creerle a Dios y en lo que Él había prometido que iba a hacer. ¿Sí me explico? Dice, el que desea acercarse a Dios es necesario que crea que Él ¿qué? Existe. Y yo sé que es un problema que a todos nos sucede, porque las dificultades, el no ver con claridad, el no ser pacientes y la premura con la que estoy esperando que sucedan las situaciones y que Dios se mueva a favor de esa premura que yo tengo, me hace a veces dudar de que Dios tiene la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Por eso el autor de Hebreos estaba hablando acerca de qué importante es que cada vez que te acerques a Dios creas que Él existe, porque Él premia esa honra que tú le das por creer en Él y la existencia de su poder y la existencia de su capacidad y la existencia de su suficiencia para suplir todo cuanto te hace falta. Y esto es muy importante. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, cuando tú y yo escuchamos la enseñanza de Dios, la palabra enseña a través de Jesús que el que escucha la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Dios, es considerado como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y dice, y aunque venían las circunstancias difíciles y vinieron las inundaciones y vinieron los tornados, vinieron los terremotos y vinieron cosas a querer sacudir la casa permaneció de pie porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que escucha la enseñanza de Jesús y no la hace o no la pone por obra, es considerado como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, la tempestad, el terremoto y la casa se convirtió en un gran desastre. Por eso cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, habla de esta importancia de hacer por honrar a Dios, no por ganarme solamente el agrado de Dios y entonces como le caí bien a Dios, entonces Dios me bendice. Él te bendice porque eres hijo, pero Él hace cosas mayores cuando tú le honras, porque Él honra a quienes le honran y le buscan con sinceridad. Dice el término Hebreos 11:6, a los que le buscan sin buscar solamente su mano, sin buscar solamente el beneficio. ¿Por qué buscas honrar a Dios?
Y es una pregunta que me gustaría que meditaras. ¿Por qué honramos a Dios? Ni siquiera quería honrar a Dios. Ahora tengo que honrarlo. Y dice la palabra, mejor me era no saberlo, porque ahora al saberlo tengo una responsabilidad mayor. Pero eso no da temor, porque quien nos impulsa a honrar es capaz de ayudarnos en eso y mucho más. ¿Estás conmigo? Deuteronomio 30 del 10 al 14, por favor. Deuteronomio 30 del 10 al 14. Estaba aquí el Señor hablando acerca de las palabras. Deuteronomio 30, 10 al 14. Y dice lo siguiente. Y este pasaje es acerca de un llamado que Dios estaba haciendo al pueblo para que ellos volvieran a Dios. Tú sabes que el pueblo hebreo siempre fue necio y siempre estaba corriendo, de tal manera que aunque veían el poder de Dios, siempre renegaban de Dios. Se cansaban de ver las maravillas que Dios hacía y olvidaban retener con agrado, con humildad y con sencillez todo lo que Dios hizo desde que los sacó de Egipto hasta el día que los estableció en la tierra prometida. Y Dios estaba diciendo lo siguiente en el verso 10. Y dice: el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz. ¿Cuántos quisieran que Dios se deleitara en ustedes? Yo creo que todos estamos aquí buscando que Dios se deleite en nosotros. Y dice: si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Implica no solamente el hecho de una decisión voluntaria que en este momento por mi necesidad me lleva a ir ahí, sino algo que implica sentimientos que no tiene que ver con el si quiero o no quiero en este momento, sino algo que se arraiga en mi corazón para yo seguir al Señor y volverme a Él y obedecerle a Él y todo lo que Él me dice que yo tengo que hacer. Por eso dice: si tú lo sigues, si tú lo amas en todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy podemos ver en otros lugares gente que es muy almática más que espiritual. Se deja llevar por sus emociones, por sus corazonadas, creyendo que es Dios y no es Dios, es su misma alma diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Me causa extrañeza, y platicaba con mi esposa acerca de una persona que en algún momento, después de muchos años en el Evangelio y después de enseñar principios que Dios habla, decide hacer algo que está fuera de lo que la Escritura dice. Y decide marcar su cuerpo cuando su cuerpo esa persona sabe que su cuerpo no le pertenece. Y es algo bien extraño porque comienza a ser almático, y entonces todo lo que aprendimos de la palabra, si no lo hacemos de todo corazón y con todo lo que somos, va a terminar siendo solamente palabras que retumban dentro de nosotros y que hemos aprendido, pero que no han producido una transformación para permanecer honrando a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No sé si me doy a entender. Gente que ha caminado con el Señor y por muchos años, y que en medio de todo eso les ha hecho volver a las drogas, les ha hecho volver al alcohol, les ha hecho volver a muchas otras cosas que después de todo lo que aprendieron, hicieron y enseñaron y establecieron el reino de Dios, decidieron deliberadamente deshonrar a Dios con sus vidas a través de sus decisiones. Y es por eso que Dios estaba hablando esto, con el fin de que tú y yo permanezcamos, de que seamos íntegros, de que seamos personas que tienen congruencia en su vida. Porque podemos estar aquí alabando al Señor, pero tus estados de Facebook, WhatsApp e Instagram me dicen otra cosa totalmente a eso. Ya sé que muchos me van a bloquear en este momento, me van a quitar de sus amigos. Pastor chismoso, yo no quiero, me llegan solos. Yo no quiero. Entonces si me quieres bloquear está bueno, pero al Señor no lo puedes bloquear de tu vida.
Al Señor no lo puedes bloquear de lo que tú haces aún en lo oculto. Y es una de las razones por qué a veces no queremos enfrentarnos al hecho de enfrentarnos a escuchar las palabras de Dios y obedecerlas. Porque eso requiere el hecho de que tengo un compromiso que no es obligado, porque Dios me da a elegir y he elegido no quererlo hacer porque me va a llevar al punto de desarraigarme de cosas que me encanta hacer en esta tierra. Y continúa este pasaje diciendo: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tú. Me gustaría que lo subrayaras y lo aprendieras. Vamos a aprender Deuteronomio 30:11 y lo vamos a preguntar la semana que entra. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Eso significa que sí podemos hacerlo, que Dios te dio la capacidad para eso y para mucho más. ¿Estamos? Y luego continúa diciendo el verso 12: no está guardado en los cielos y tan distante para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos, para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y traerá para acá, para que podamos oírlo y obedecer? Dice el verso 14: por lo tanto, di conmigo, por lo tanto. Dice ahí, por el contrario, el mensaje está muy al alcance de ¿qué? Y está en ¿dónde? En tus palabras. ¿Y en dónde más? Para que puedas obedecerlo. Y fíjate qué importante: ¿qué has guardado en tu corazón? Que eso es lo que hace que emanen cosas de tu boca. ¿Tus palabras están honrando a Dios? ¿Hay congruencia en tus palabras? ¿Qué has atesorado? Por eso es bien importante que cuando hay algo que lastima tu corazón, vayas delante de Dios para que no suba amargura, orgullo, resentimiento, que tarde o temprano ahí en tu corazón pueda emanar de tu boca y comiences a hablar mal de las personas, de la iglesia o de cualquier otra persona o de cualquier otra situación. ¿Qué está guardado en tu corazón? ¿Qué está guardado en tu corazón? ¿Qué es lo que hace que hables? Hay esa falta de reconocimiento en ti. Hay eso que te hace sentirte incómodo rápidamente o ofendido rápidamente. Es lo que está guardado en el corazón. Y entonces hablamos cosas inapropiadas, cosas que producen a veces rechazo para nosotros mismos. Hay rechazo en tu corazón. Lo que hay en el corazón es lo que va a hablar tu boca. ¿Sí me explico? Y aunque tenemos palabra guardada aquí en el cerebro, a veces no ha bajado del cerebro al corazón, porque cuando baja al corazón, la palabra se vuelve una fortaleza para tu vida, de tal manera que nada va a derribarte. Y entonces podemos cantar con mucha fe: no nos moverán, porque en ti confiamos, y no nos van a mover, porque confiamos en el Señor y estamos para honrar al Señor. Amén. Jeremías 15:16 habla precisamente también de este asunto. Jeremías 15:16. Y estas palabras que el Señor estaba hablando a través de esto que Jeremías estaba hablando contra el pueblo de parte de Dios. Y una de las cosas que Jeremías hace mención en este verso 16, y dice: cuando descubrí tus palabras, y ahí habla de las palabras de Dios. Dice: cuando descubrí tus palabras, ¿qué hice? Las devoré. Y las devoré porque eran sabrosas, y dice, se convirtieron en ¿qué? En mi gozo y la delicia de ¿qué? De mi corazón, porque era lo que yo necesitaba escuchar. ¿Cuántas palabras de Dios has escuchado que han deleitado tu corazón y que te produjeron gozo a lo largo de toda esta semana?
¿Cuánta palabra de Dios te llenó de gozo y te llenó de esta plenitud de saber que Dios estaba ahí? Y que fue una delicia para tu corazón, que fue como un bálsamo el haberte encontrado como si fuera la última coca dentro de un desierto, fría, escurriendo así, casi congelada. Digo, si el Señor podía hacer aparecer pan y llevarlo con los cuervos, ¿a poco no podía ponernos una coca? Pero bueno, solamente es mi pensamiento, ¿ok? Y luego dice, fueron una delicia de mi corazón porque yo llevo, ¿porque qué? Yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Cuando tú y yo escuchamos las palabras de Dios, en la Reina Valera dice que el nombre de Dios se invocó sobre de mí. ¿Me puedes poner la Reina Valera ese versículo, por favor? Y cuando habla de una invocación, habla de algo que significa llamar a alguien, en especial a algo, un poder supremo, el pedir auxilio, pedir protección. Pero cuando Jeremías está hablando acerca, dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. Tu nombre se invocó sobre mí. Y es algo que no, tal vez yo no lo clamé, pero vino a raíz de haberme encontrado con la palabra de Dios, vino a raíz de haber escuchado la palabra de Dios, lo que trajo ese gozo, esa alegría y esa delicia de haber escuchado la palabra de Dios, que no solamente limpió mi vida, también suplió mi necesidad, y en medio de eso el nombre de Dios se queda tan plasmado dentro de mí para que yo pueda manifestar una vida de honra con todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque ese nombre que se invoca dentro de nosotros, el nombre de Jesús, el nombre de Dios nuestro Padre, el nombre del Espíritu Santo, hace crear una atmósfera totalmente diferente en la cual yo no estoy obligado, no me siento responsable con un tengo que, sino que lleva mi vida a manifestarlo porque entiendo quién es quien me habló. Cuando entonces sucede que la palabra, yo la abrazo, yo abrazo a ese Dios de amor, que en medio de su amor extendió misericordia, que no solamente me amó por ser pecador, me amó porque soy su creación. No solamente que me amó y me libró de mi pecado porque yo lo merecía, aunque no lo merecía, no me libró de mi pecado solamente porque a él se le ocurrió, sino porque había algo y hay algo importante donde su nombre necesita ser invocado sobre mi vida, a fin de que mi rostro, mi persona sea transformada al carácter, la personalidad y la forma de Cristo Jesús. Y entonces, cuando el Señor Jesús hablaba de todas las cosas maravillosas que había logrado hacer, y cuando Él decía que aún cosas mayores haríamos, tiene que ver con que el nombre del Señor se invoque en nosotros. Una de las cosas que tú y yo podemos admirar de Jesús, de cada palabra que salió de Jesús mientras estaba en su ministerio, no tenía que ver con cosas rimbombantes, sino con cosas que que venían del corazón del Padre y que se manifestaron en Él, que las abrazó con tanto amor, con tanta fervor, las tomó, las hizo suyas y entonces las manifestó. Jesús no era un erudito de la palabra, era un amante de la presencia del Padre. Gracias. Y te voy a repetir eso otra vez. Jesús no era un erudito de la palabra, Él era la palabra. Pero era un amante de las palabras del Padre. Cuando tú amas la palabra del Padre, cuando tú amas la palabra del Padre, la palabra se vuelve carne en ti, para que lo que está a tu alrededor pueda ser confrontado con el amor de Dios, de tal manera que podamos nosotros ver esa situación
como fue la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, donde no encontró condenación, sino encontró una confrontación de amor y misericordia que le llevó a reconocer a Jesús como su Señor. La Biblia no habla más de eso, pero estoy casi seguro que esa confrontación de amor y de misericordia le llevó a seguir a Jesús hasta que Jesús dejó esta tierra. La otra mujer, la mujer de Betania, la mujer samaritana, no de Betania, la mujer samaritana, que en medio de su situación como estaba, Jesús llega y en lugar de confrontarla por su pecado, le confrontó con un amor que le hizo saber que la situación que ella estaba buscando, al igual que la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, no era el hecho de tener muchos maridos, sino era el hecho de tener otras personas en su vida, sino era la necesidad apremiante que había en su corazón de tener un encuentro con su Padre Celestial. Así que Jesús extendió este amor y misericordia confrontando esa situación y al final decirle: vete y no peques más. Cuando tú y yo abrazamos esa situación, tú ves el resultado de una mujer samaritana, donde ese resultado no solamente le hizo creer que era un profeta, sino reconocer que era el Mesías e ir rápidamente, y de la misericordia y amor confrontador que recibió, ir y llevar ese mismo mensaje a todo el pueblo. Y ahí encontramos la primera evangelista en la palabra. Otro ejemplo de otro evangelista que se enfrentó con una confrontación de amor y misericordia y liberación fue el endemoniado gadareno. Jesús le miró con amor y ni siquiera le invocó para sacarlo y echarlo, expulsarlo fuera. Él vino y el mismo demonio le dijo: ¿qué quieres conmigo? Aún no es mi tiempo. Y en medio de eso Jesús tomó la autoridad y no le reprendió con gritos, bajó fuego del cielo, lo pateó espiritualmente, incluso le dio un zape. No hizo eso, sino que lo único que hizo fue: ¿quieres salir? Pues sal fuera. Y entonces se va y se mete el demonio, el espíritu eso, los espíritus esos salen y se meten a un montón de puerquitos. Y entonces este hombre se levanta y quiere seguir a Jesús. Y Jesús lo único que le dice de ese amor que te confrontó y te liberó y te perdonó: ve y muéstraselo a toda tu ciudad. ¿Quieres seguirme? Ve y hazlo. Y entonces vino congruencia en lo que Jesús hacía. Vino palabras que Jesús había amado del Padre y extenderlo, porque realmente no era el hecho solamente de condenar al mundo del pecado, sino de mostrar el grande amor que tenía el Padre y que tiene el Padre por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el ser humano regresara y regrese al punto de ese Edén que Él construyó y que quiere seguir restaurando en cada uno de nosotros, teniendo una comunión tan cercana y tan plena, donde no haya otra cosa más que simplemente trabajar honrando al Señor. Cuando tú y yo vemos esta parte de invocar, que el nombre del Señor se invoque sobre nosotros, continúa ahí el verso 17, por favor, hasta el 19 de Jeremías 15. Dice: cuando descubrí tus palabras, del verso 17 dice: nunca me uní a la gente en sus alegres, ¿qué? Banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba, ¿qué? Sobre mí, y me llené de ¿qué? ¿Ante qué? Ante sus pecados. Pero sabes una cosa, cuando nos hemos percatado, bueno, todos sabemos que la mano del Señor está sobre nosotros. Vuelvo a preguntar, ¿tú sabes que la mano del Señor está sobre de ti? Ahora, cuando sabemos que la mano del Señor está sobre nosotros, ¿cuántas veces te has indignado por el pecado que estás viendo todos los días? Por el pecado que ves en una película, que es una película que está hablando de otro tema, pero salen con sus cochinadas. ¿Por qué?
Pero no, ¿sabes qué hacemos? No nos indignamos, no la quitamos, seguimos viendo eso y seguimos alimentando eso y hasta seguimos pagando la suscripción. Porque no hay una indignación de parte de Dios. Y mi entretenimiento, por eso tu entretenimiento, el entretenimiento, amados, nos está apartando de esta parte importante de honrar a Dios con todo lo que somos. ¿Cuántos tenemos redes sociales aquí? ¿Cómo estás haciendo uso de tus redes sociales? ¿Te está llevando a honrar a Dios? Te está llevando a no nada más a expresar lo que hay en tu corazón, te está llevando a aprender cosas importantes de Dios, a poderlo honrar. Esta mañana yo platicaba con unos chicos en la mañana y le dije, ¿sabes qué? Esta mañana me levanté y lo que abrí en mis redes sociales me la pasé atacado de la risa, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Ya me confesé, soy libre, gracias. Perdiendo el tiempo atacado de la risa. ¿Con qué? Con tonterías, chistes sin sentido. Dije, de todo eso, ¿qué me edificó? Nada, se me hizo tarde, me enojé con todos y ahí vengo. Como el reel que vi en ese momento. Mi familia y yo antes de salir de la iglesia, ya te imaginarás. Platos rotos, gritos y demás y todo el rollo, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? La ociosidad. La palabra enseña eso y Pedro estaba hablando de eso. Y quiero que vayas conmigo a Pedro, una de las cartas de Pedro. Segunda de Pedro, versículos 3 al 11, por favor. Y dice, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que ¿qué? Ahorita que aparezca ahí me lo dices. Todo lo que ¿qué? Me gustaría que subrayaras esa palabra o que la anotaras ahí. ¿Sabes por qué? Porque mediante su divino poder, ¿cuál poder? El poder de resurrección, el poder del sacrificio de Cristo Jesús, el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario, el poder del Espíritu Santo que después vino sobre nosotros y nos llenó y nos transformó. Dice ahí, nos ha dado todo. ¿Nos ha dado qué? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo. Redes sociales no nos va a llevar a eso. El chisme de la vecina tampoco. Pero en medio de todo esto, hay algo en lo que tú y yo necesitamos enfocar, porque necesitamos honrar a Dios con nuestras palabras y con nuestros actos, como dignos representantes de hijos de Dios, y darle gracias a Dios por medio de Él y para Él. Y dice lo siguiente, dice, todo esto lo recibimos al llegar a ¿qué? Al llegar a ¿qué? A conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y todos los que hemos estado y que hemos conocido a Dios, absolutamente todos los que hemos llegado a conocer a Dios, estamos dotados de esta capacidad para caminar en rectitud. ¿Qué hace la gran diferencia? La gran diferencia la hace el hecho de cómo estoy yo llenando mi corazón, mi alma y mi mente, para entonces honrar a Dios con mis palabras y con mis hechos. ¿Estamos? Y dice el verso 4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado, ¿qué? Grandes y preciosas, ¿qué? Y volvemos otra vez a las palabras de Dios. Dios nos ha dado promesas maravillosas y excelentes promesas. Y estas promesas hacen ¿qué? ¿Qué hacen? Que sea posible que ustedes participen, que ustedes sean parte de la naturaleza ¿qué? Divina de Dios. Entonces puedes decirle al que está a tu lado, ¿sabías que eres divino? Con mucho respeto, por favor, si no es su esposo o su esposa, por favor.
Pero sabes una cosa, tú eres participante de la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque eres participante de las promesas de Dios. Ya se te subió un poquito la autoestima, ya. Wow. Dios siempre tiene cosas buenas. Nada más hay que leer la Biblia. Mira. Y dice, y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen ¿de qué? De la corrupción del mundo causada ¿por qué? Por los deseos de la carne. Y entonces dice ahí, dice por los deseos de la carne o de los deseos humanos. Y en vista de todo esto, ¿qué dice? Esfuércense un poco más. ¿Sí? Dice un poco más. ¿De qué manera? Al máximo. ¿Cuál es tu máximo? ¿Cuál es tu máximo? ¿Venir el domingo? Es mi máximo, o sea, ya no puedo más. Leer una vez a la semana la Biblia. O acordarte cuando vas a acostarte de orar una vez a la semana. ¿Cuál es tu máximo? Porque tenemos el máximo de ver 2, 3 películas el fin de semana. Dije tenemos, no le estoy diciendo que tiene, ¿verdad? Tenemos el máximo de ver a las 11 de la noche, empezar a ver apenas una película. Tengo. Para que no diga que tengo. ¿Cómo estoy aprovechando al máximo para responder a las promesas de Dios que han sido habladas sobre mi vida? Que me están ayudando a complementar mi vida con fe y con una abundante provisión de excelencia, ¿cómo dice ahí? Moral. ¿Cómo estoy haciendo que mi vida rinda al máximo, honrando a Dios, teniendo una mejor vida moral? Con lo que estoy haciendo, aun cuando nadie me ve. Y entonces dice, y luego dice, llenen eso con conocimiento. ¿El conocimiento con qué? Con control propio, para no sentirme más importante que los demás porque tengo mucho conocimiento, sino al contrario, tener el conocimiento para enseñar a alguien más. Y entonces dice, con perseverancia. ¿Y la perseverancia con qué? Con sumisión a Dios. Verso 7, la sumisión a Dios con afecto ¿qué? Fraternal. ¿Y el afecto fraternal con qué? Con amor por todos. Y me voy a detener ahí. Lo que has visto en redes sociales y la manera en cómo utilizamos al máximo nuestro tiempo en todo lo que hacemos, ¿nos ha llevado a alguna de estas características? Muchas veces no. ¿Por qué? Porque dejamos a un lado las palabras de Dios, las promesas de Dios, y solo las ocupamos cuando tenemos necesidad de alguna de ellas. Y entonces, de cierto, dejamos a un lado de honrar a Dios, y entonces comenzamos a estar ociosos y a pensar cosas que Dios no puso en nuestro corazón para cumplir con su propósito. Dice, versículo 8, y esta es una recomendación, parte de Dios a través de Pedro, y hoy hablándonos a nuestras vidas. Cuanto más crezcan de esta manera, cuanto más crezcas de esta manera, más que productivo y útil que en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son ¿qué? Cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados, y se vuelven orgullosos y se vuelven altaneros. Así que, versículo 10, amados hermanos, esfuércense. Subraya esa palabra, escríbela otra vez, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca ¿qué? En la Reina Valera habla de ese, entre más hagas estas cosas, menos ocioso estarás, y eso va a producir que no caigas.
Tenemos muchos tiempos de ocio que nos están haciendo perder la visión y que nos están haciendo caer en medio de pruebas y dificultades. Y Pedro termina diciendo esta parte, diciendo, entonces Dios les dará una ¿qué? Un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué lo va a hacer? Porque durante toda nuestra estancia en esta tierra buscamos honrar a Dios, y Dios honra a los que le honran. ¿Alguien puede glorificar a Dios por eso? Cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, esta puede ser descrita como una persona que invoca al Señor. Invocar al Señor tiene que ver todo con el someterse a su voluntad. Todo tiene que ver con someterse a la voluntad de Él. Sofonías 3:9, por favor, y aquí vamos a terminar. Puedes venir, Dani, por favor. Sofonías 3:9. Y dice lo siguiente. Bueno, puedes poner del 8, por favor. 8 y 9. Dice, por lo tanto, dice ahí, tengan qué. ¿Tengan qué? ¿Sabes una de las cosas que hace el estar ocioso, sabes qué es? Volverte impaciente. Volverte impaciente. Porque es frustrante estar ocioso y ver que todos otros tienen resultados y no sucede contigo. El estar ocioso y no pensar y no aplicarnos, como Pedro decía ahí en su carta, nos lleva a un punto de frustración que nos ha llevado a ser impacientes y a tomar decisiones equivocadas, de las cuales el día de hoy muchas veces vivimos consecuencias de esos momentos atrabancados e impulsivos de nuestra vida, o desesperados de nuestra vida, por no ser pacientes. Por eso el Señor dice aquí, dice, por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Y el Señor va a destruir todo eso que está en nosotros. Y hay otras cosas que tú y yo necesitamos también destruir en nosotros, para empezar a ser pacientes, para poder honrar a Dios con lo que hacemos. Y dice el verso 9, y entonces purificaré. ¿Qué va a ser? El lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan ¿qué? Para que todos juntos puedan adorar a Dios. ¿Adorar a Dios de qué forma? Cantando. En todas formas. Cantando, haciendo, hablando, amando, conquistando, pero siempre glorificando a Dios. Que el nombre de Dios se invoque sobre nosotros. Que el nombre de Dios se invoque sobre de ti, para que no te permita estar ocioso, sino ser paciente, sabiendo que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en lo que hagas, en lo que hables, y puedas ser un digno representante de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que el nombre de Dios se invoque sobre ustedes? Dijo ahí alguien, sin miedo al éxito, sin miedo al
es que Dios me va a quitar esto, es que me gusta tanto. Mira, el Señor vino para quitar la tristeza y volver la alegría. Vino a quitar el luto y volverla en un manto de gozo. Vino a quitar las heridas y traer un bálsamo que produjera plenitud a tu vida. ¿Qué más puedes pedir después de eso? ¿Qué más puedes pedir después de eso? ¿Que te quite el baile? ¿Por qué no bailas para Él? Bailar para Él no tiene que ver con algo sensual, tiene que ver con algo de libertad. ¿Por qué no guardar tu vida de no ser como este mundo? No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores por su bondad y amor sobre nuestras vidas. ¿Por qué venir a la iglesia y salir y terminar tomando algo que sé que no es agradable delante de Dios? ¿Por qué salir de aquí y terminar en situaciones complicadas con la familia que sé que no me va a agradar, no le va a agradar a Dios? ¿Por qué llegar a mi casa y sentirme que no ha sido lo suficiente y tener que darme autoplacer a mí mismo? Cuando sé que no es algo que alguien me prohíbe, es algo que no hago porque busco honrar a Dios. Con lo que hablo, con lo que hago. Realmente necesitamos urgentemente que el nombre de Dios se invoque en nosotros. ¿Cuántos quieren honrar a Dios con su vida? No estamos hablando de religiosidad, porque este mundo y algunas otras congregaciones y algunos otros movimientos cristianos le llaman a todo eso religiosidad y que nos espantamos. ¿Sabes qué? No me espanta. No me espanta lo que otras congregaciones y otros hijos de Dios hacen. Eso no nos espanta. Me llena de tristeza y de un profundo clamor porque Dios abra sus ojos. Porque lo que Dios busca es que cada cosa que hacemos le honre a Él. Muchas veces tenemos muchos cuestionamientos acerca de si podemos o no hacerlo, las cosas. ¿Podré hacer esto, Señor? Y si tienes la duda, lo más seguro es que yo creo que no, le va a honrar a Él. Si a tu conciencia le es pecado, si a tu conciencia ya lo pensó y dijo, sí estará bien, ten cuidado porque puedes caer en una situación que te lleve al pecado y a una deshonra al Señor. Y si quieres realmente esto en tu vida, para tu vida, te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. ¿Quieres dar un paso? ¿Quieres llegar a un punto donde tu vida pueda honrar a Dios por encima de todas las cosas? Te voy a invitar a que salgas de tu lugar, llenes este lugar, llenes aquí al frente, como un paso de fe y de obediencia delante de Dios. No es delante de mí, no es delante de la iglesia, sino delante de Dios. Que tú digas, Señor, va. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero honrarte con mi vida, quiero honrarte con mis palabras, quiero honrarte con mis actos. Y cierra tus ojos ahí un momento, levanta ahí tus manos, ven, acércate lo más que puedas. Hay gente que quiere llegar acá adelante, acércate un poquito más, ahí estás muy bien. Pero empieza ahí a levantar tus manos y dile, Señor, perdóname porque muchas veces no te he honrado. Señor, mi vida ha sido de muchas situaciones difíciles y me he justificado, me he dejado llevar por mis impulsos humanos, me he dejado llevar por mis sentimientos, por mi alma, por mi carne, por mis pensamientos, y he hecho cosas mal.
y hoy estoy viviendo consecuencias de esas situaciones que estuvieron mal. Pero hoy quiero que tú me ayudes, quiero honrarte. Dile ahí, abre tu boca por favor y no esperes a que alguien más ore por ti. Dile, tienes la libertad de honrar a Dios, de tener este encuentro con Dios. Abraza la palabra de Dios, abraza su amor, abraza esa confrontación amorosa que te lleva a amarle y a honrarte. Y empieza a decirle, Señor, quiero honrarte con mis palabras, quiero tener congruencia, quiero tener esa necesidad de hacer las cosas bien, no porque alguien me dijo qué es lo que tengo que hacer, sino porque busco honrarte a ti. No quiero temor, ni quiero tener más vergüenza de lo que pueden decir lo que está alrededor de mí. Tal vez estás como joven o tal vez como dentro de tu familia, no sé, pero tienes ese temor de decir, no quiero que me tachen de religioso, de espantado, de persinado, lo que sea. Señor, yo solamente quiero honrarte a ti. Quítame este temor. Vamos, dile ahí, quítame el temor. Quítame el temor de querer intentarlo y tal vez fallar. Quítame este temor. Hazme libre esta mañana. Dile, hazme libre. No quiero tener temor en mi vida de intentarlo y fallar nuevamente y sentirme mucho peor. Ayúdame a permanecer firme. Ayúdame a permanecer fiel a ti, a tu palabra. Que pueda yo decir como Jeremías, encontré tus palabras y me fueron por gozo y deleite a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre de mí. Señor, que podamos saber que esto no es algo difícil de llevar, sino es algo ligero, es algo que podemos hacer, es algo que está a la mano y está al alcance de todos nosotros. Señor, ayúdame a saber que no estás lejos, que tú estás cerca. Que tú estás cerca, Señor. Dile, Señor, purifícame. Enamórame, Señor. Enamórame de ti, Señor. Quiero saciarme, enamórame de ti, que tu presencia enamóranos de ti, Señor. Que tu presencia nos inunde, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti. Enamóranos de ti. Abre nuestros ojos, dile ahí, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver tu ternura. Abre mis ojos para ver tu hermosura. Abre mis ojos para enamorarme más de ti.
Abre mis ojos, Señor, purifícalos. Pon colirio en ellos para que todo lo que está opacando la hermosura de tuya, de tu santidad, la hermosura de tu palabra, Señor, que mis ojos puedan ver, que mis ojos puedan ver, Señor, tu grandeza. Que mis ojos puedan ver, Señor, tu bondad. Que mis ojos puedan ver, Señor, lo que tú has prometido para mí, y el hecho del cumplimiento de lo que has prometido para mí, para mi familia. Señor, abre nuestros ojos y dile que tu presencia, Señor, nos inunde. Haz de nosotros algo nuevo, Señor. Haz de nosotros algo nuevo. Cámbianos, renuévanos, enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de ti. Enamóranos de ti. De ti, Señor. Señor, Padre, te damos gracias porque haces de nosotros algo nuevo. Tu palabra dice que en ti todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas han pasado y en ti todas son hechas nuevas. Hoy determinamos permanecer en ti para que esto nuevo que tú has hecho en nosotros permanezca todos los días de nuestra vida, para que día a día te honremos, te glorifiquemos y te demos honor y gloria a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Lo que el Señor hoy te permite vivir y lo que el Señor te permite hoy despegar, no lo frenes, porque Dios va a hacer cosas mayores en este 2023 y ya comenzó a hacer cosas mayores, porque el que confronta no es su servidor, el que confronta es su amor, y con el debido respeto que la palabra merece. Pero si el Señor te hizo libre, vete y no peques más. Determínate a honrar al Señor y amarlo por encima de todas las cosas. Amén. Que Dios les bendiga.